El riesgo cibernético es un riesgo disruptivo, es un riesgo que afecta a todas las organizaciones, entonces ahí es un tema de responsabilidad, cómo lo tomas y cómo lo vas a tomar, ¿no? A partir de ahora. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Tengo el placer hoy de estar conversando con Montserrat Recio, técnica senior especialista en ciberriesgos de Rivesa Lat. Montse, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Martín, muy buenas. Gracias por la invitación. Por favor, un gran placer. Si quieres, como para romper un poco el hielo, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria rápidamente, cómo llegaste a este mundo de la ciberseguridad y qué factores te hicieron apostar y seguir apostando por el ámbito asegurador. Bien, pues mira, yo llegué al mundo de la ciberseguridad desde el ámbito asegurador, casi de forma natural. En Rivesa Lat empecé en el área de consultoría de riesgos, ayudando a las empresas a identificar sus vulnerabilidades y a decidir cómo gestionarlas. Por ejemplo, qué podían asumir internamente, qué transferir al seguro y qué cubrir con estructuras alternativas como las cautivas. Con el tiempo me di cuenta de que el riesgo cibernético era muy distinto a los demás. Ya sabes, es más transversal y dinámico, ya que combina componentes técnicos, humanos, legales y reputacionales. Al menos así es como yo lo vivo, ¿no? Ese carácter, al final, que es multidimensional, fue lo que me llevó a especializarme. Me fascinó cómo al final puedes juntar el mundo tecnológico, el jurídico y el asegurador. Hoy, como bien dices, trabajo en Rivesa Lat como técnica especialista en ciberriesgos y delitos financieros, ayudando a empresas de distintos sectores a entender su exposición digital y construir una estrategia basada en lo que para mí serían los tres pilares: prevención, respuesta y transferencia al riesgo al mercado asegurador. Estupendo. O sea que entraste al sector asegurador, no necesariamente al mundo de la ciberseguridad desde el principio. ¿Y cómo fue que diste con el mundo asegurador en una primera instancia? ¿Más casual o fue algo buscado? En el mundo asegurador, creo que como todos a los que tú tienes el placer de entrevistar, la mayoría te solemos decir, sí que caí en lo que es el mundo asegurador de forma casual. Yo venía de la farma y venía de la sanidad y venía de los servicios de administración pública. No tenía nada que ver con este nicho. Lo que sí que al final tienen en común todos los sectores en los que he podido estar trabajando, que tienen negocios, ¿no? Que tienen procesos, que las políticas y las disciplinas y las especializaciones son muy de nicho, lo que es la sanidad, la investigación, mundo de los seguros, igual que seguramente también pasa en la banca. Y aquí lo que requiere es de, más allá del conocimiento y de la experiencia, que seas una persona viva a la hora de conectar las cosas. Estupendo. Y bueno, entonces démosle un poco el ángulo del ciberriesgo, de la ciberseguridad, justamente, démosle un poco ese ángulo a la conversación. Y quería disparar el tema preguntándote un poco sobre, obviamente, las grandes empresas mueven muchísimo negocio y capital, pero la mayor cantidad en volumen de empresas, sin lugar a duda, en el mercado español son de pequeñas y medianas empresas. Entonces, repasemos un poco actualmente cuáles son las amenazas contemporáneas cibernéticas más presentes hoy por hoy en la pequeña y mediana empresa y cómo pueden empezar a protegerse, siendo que quizás no era algo que hace 20 años tenían que tener encima de la mesa y hoy quizás lo tengan que hacer, ¿no? Bien, como dices, las pymes son hoy el objetivo prioritario de los cibercriminales, aunque ninguna corporación, ni indistintamente del tamaño de las empresas, está exenta de tener ciberataques. Bien, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, recientemente comentó que en 2024 se habían gestionado más de 97.000 incidentes. Y al final, sí, sabiendo también que España se sitúa siempre en los top 10 de países ciberatacados en el mundo, te diría que lo que más vemos, tanto por los estudios que se recogen en el mercado asegurador como por la propia siniestralidad, por ejemplo, que estamos gestionando en Rivesa Lat, suele ser el ransomware. Aún vemos que el ransomware sigue siendo el ataque más destructivo
que tiene una gran capacidad de paralizar operaciones enteras y provocar pérdidas millonarias. El pago medio de los rescates, cuando analizas a nivel técnico los estudios, que te encuentras desde empresas tecnológicas hasta consultoras, hasta brokers o aseguradores, hay un rango que depende de la muestra que cojan, puede variar, pero encuentras lo que son medias de extorsiones en torno a los 2-4 millones de facturación. Y esto al final no depende de cuánto factura una empresa pyme. ¿Vale? Luego te diría que en segundo lugar podemos encontrar el fraude en ingeniería social impulsados por la inteligencia artificial. Aquí nos estamos dando cuenta que igual es de menor impacto que el ransomware en cuanto a las pérdidas que ocasiona de forma directa a las empresas, pero sí que en cambio son mucho más sofisticadas, es un engaño más fácil que llega directo a las entrañas de cualquier empleado que trabaje dentro de una organización. Entonces, al final, con la inteligencia artificial, el robo de credenciales y esa sofisticación en los engaños, yo creo que ha subido y ha escalado posiciones, de hecho, ¿vale? Nosotros nos encontramos muchas veces en este tipo de incidentes y como brokers ayudamos a las empresas a mitigarlos y a tratar el siniestro desde una póliza de ciberseguridad o desde una póliza pura de delitos financieros que va más enfocado a todo el tema de ingeniería social. Hay una pregunta, Montse. Obviamente tú estás empapada en el día a día, pero quizás para aquellos que, si bien han escuchado la palabra de ransomware, quizás no la tengan tan clara, ¿podrías definir un poco cómo es y también cómo se diferencia más de la ingeniería social? Al final, un ransomware es un evento cibernético que se puede despertar como cualquier malware, como cualquier virus, por diferentes vectores de entrada dentro de una organización. Se puede incluso despertar descargando un simple fichero, ¿vale? Y una vez penetra dentro de la organización, se caracteriza porque puede propagarse de una forma muy veloz dentro de toda la organización, de forma multilateral en diferentes filiales, por ejemplo, de una empresa grande. Puede incluso escalarse, puede incluso despertarse por una infección en un dispositivo o en una máquina, en una fábrica, en el entorno de fabricación, y puede escalarse hasta lo que es el entorno de oficina, ¿vale? Por así decirlo. Y se caracteriza sobre todo porque cuando abres los dispositivos aparece un mensaje donde ya no te deja disponer de nada más en esa vista usuario, sino ya tienes el mensaje de un extorsionador, a veces cifrado o en clave o directo, ¿vale? Y ese mismo mensaje se replica en cada dispositivo de la organización, por lo tanto, hay un bloqueo de todos los dispositivos en la organización. Perfecto. Lo voy a poner en palabras mías a ver si lo comprendí correctamente. El ransomware es un software, un virus, ¿no? Que literalmente casi que te toma de rehén a tus datos, a tu capacidad de ejecutar ciertas acciones dentro de la empresa porque se expansió internamente. Y luego el otro tipo de ataque, que es más el de poder obtener cierto tipo de credenciales, por ejemplo, credenciales financieras para realizar cierta operación, busca engañar, hacer ingeniería social a ciertas personas para que vuelquen esa información. Estos son los dos tipos de ataque clásicos que ven de mayor volumen dentro de la pequeña y mediana empresa. ¿Sería así? Sí, eso es. Y luego no nos olvidemos que algo que está en tendencia y creciendo de forma natural también es los ciberataques a la cadena de suministro, es decir, los ataques que van hacia los proveedores de los clientes, a los proveedores tecnológicos o a los proveedores no tecnológicos también, que esto hoy en día es una de las grandes tendencias que también cubre el seguro, ¿no? El seguro cubre lo que es la exposición del cliente empresa que está siendo asegurada en todos los eventos cibernéticos, estos que estamos comentando del ransomware, el fraude en cierta medida, y ahí hay que leerse bien la letra pequeña para entender si es el correcto aseguramiento desde una póliza de ciberseguridad o desde una póliza de delitos financieros, pero también lo que cubre y se caracteriza la póliza de ciberseguridad es que cubre lo que es la interrupción o la paralización de los sistemas y el fallo de seguridad de los clientes y de aquellos eventos que la empresa se ha visto infectada por la dependencia que tiene de sus proveedores tecnológicos. Es muy común, por ejemplo, eventos cibernéticos que se están ocasionando en la nube, como a partir de aquí hay un evento generalizado que decimos en lo que es la terminología aseguradora y que puede ser
catastrófica, porque muchos de estos empresas o clientes que puedan llegar a tener algún tipo de servicio tecnológico contratado con esa nube se pueden ver afectados en masa. Claro. Y ahí justamente para mitigar este tipo de ataques o de problemáticas de ciberseguridad, ya entraremos justamente en la póliza y en la cobertura, pero obviamente lo mejor que puede suceder es no tener que utilizarla nunca, o sea, no llegar al siniestro o a ese tipo de siniestro, que obviamente a veces es casi imposible evitar, por lo cual la póliza es siempre bienvenida, pero ¿qué tipo de aspectos más de cultura organizacional, justamente de prácticas dentro de la organización, desde Rivet le recomiendan a estas pequeñas, medianas empresas como para que den ciertos pasos para minimizar ese riesgo de ataques cibernéticos? Mira, en concreto con el que estábamos hablando, por ejemplo, hay algo que las empresas no pueden evitar, sino que cada vez tienen mayor exposición a este riesgo y cada vez están asumiendo más riesgo, que es cómo la tecnología o más tecnologías se están integrando en las empresas, ¿no? Eso a su vez hace que tengas mayor dependencia cada vez más de los servicios, tanto sea de servicios de software típicos que todos utilizamos de CRMs, como de tu correo, como de tu control crediticio o de tus finanzas. Todos vamos incorporando nuevas tecnologías de diferentes proveedores. A su vez también, por ejemplo, una empresa depende mucho de otros terceros proveedores en cuanto a cubrirse en materia de ciberseguridad. Uno le proporcionará lo que es el antivirus, otro le proporcionará seguramente una suite donde accedan a diferentes controles, etcétera. Pero todos esos proveedores que estamos mencionando se van sumando en lo que es el ecosistema de dependencia de las empresas hacia terceros. Entonces te diría que eso es muy difícil de controlar, pero sí que puedes tener una serie de pautas y de guías en los que tú escoges con qué proveedores puedes trabajar, escoge aquellos que sean seguros o los que te den una mejor respuesta en cuanto a su postura de ciberseguridad. Además de tú tener tu propia póliza de ciberseguridad, exige a tus proveedores que también estén con pólizas de ciberseguridad. El riesgo cero no existe. Entonces sí que obviamente todas las propias empresas como sus proveedores tienen que tener una buena higiene mínima, que te diría que podría ser desde tener copias de seguridad desconectadas online, offline, que sean inmutables, que tenga el multifactor de autentificación. Esta sí que es una inversión que te diría que es básica, ¿vale? Y que de hecho en muchas normativas en las que acabarán de aterrizar aquí en España, como por ejemplo en la directiva NIS2, ya dice que el multifactor de autentificación tiene que ser una inversión ya realizada en el corazón de las empresas. La autentificación de multifactor no te sirve nada si no está bien instalada. No solo es necesario para los perfiles administradores, sino también se requiere para toda la organización, a cualquier acceso remoto. Luego te diría, un básico es la gestión de parches y las actualizaciones regulares. No olvidemos que cuando hay un parche ya ha habido una brecha, ¿vale? Porque también existen lo que conocemos hoy en día que son los ataques Zero Days, que son ataques en los que ya los cibercriminales están usando y no hay ningún parche aún conocido o investigado, ¿no? Por lo tanto, cuando aparezcan esas vulnerabilidades, que las empresas tienen diferentes herramientas para detectarlos, a todos nos puede llegar a molestar, pero es muy interesante hacer esas actualizaciones y tener muy en cuenta cuál es el valor de esas actualizaciones, si son más o menos críticas, ¿no? Para priorizar a nivel de negocio cuándo poderlas aplicar. Y tener un plan de incidentes ante los ataques es básico también, porque en esos minutos de respuesta es en lo que marca la diferencia de cómo sobrevivir una empresa o cómo mitigar un riesgo en una fase temprana. Este episodio es traído por Seguros News, el medio de referencia para los profesionales del sector asegurador. Y también por Wilfredo, el nuevo asistente de WhatsApp con inteligencia artificial de Folium, creado para transformar el día a día de corredores y agentes de seguros. Puedes probarlo gratis escaneando el QR en la descripción o ingresando a wilfredo.chat. Continuamos. Y ahí, Monse, una pregunta. Tú que literalmente estás trabajando con muchas de estas empresas que, no te digo que se están empapando ahora, pero que seguramente haya crecido el interés por entender cómo mitigar ese tipo de ataques, quizás porque lo hayan sufrido, quizás porque vecinos de ellos lo hayan sufrido, etcétera. ¿Cómo recepcionan
todo este universo que quizás hasta hace unos años no tenían que hacer. O sea, en su día a día, ¿cómo lo toman? ¿O van y contratan la póliza y pues listo? ¿O realmente hay algún pequeño cambio también cultural interno de minimizar el impacto de este tipo de problemáticas? Pues mira, Martín, te diría que de forma general, en Rivesa Lat estamos observando que las empresas, cuando hacemos el risk assessment, ¿no?, de sus entrañas, están más preparadas, están haciendo simulacros de phishing dentro de la organización, tienen una formación que es una actividad recurrente, ¿no?, puntual, de lo que al final se beneficia toda la organización, y tú también estás parando las diferentes puertas o ventanas de estos ciberataques. Pero sí que depende de muchas cosas, de muchos factores, de cómo al final también qué apetito tienen esos clientes en frente del riesgo cibernético. Incluso hay diferencias entre empresas del mismo sector o del mismo tamaño, ¿no? Unos tienen una postura más madura ante la ciberseguridad y otras menos. Hay que entender que como el riesgo en ciberseguridad existe, pues tienes dos maneras de trabajarlo, o asumirlo o mitigarlo, ¿vale? Entonces, a lo mejor llegar a un punto intermedio es lo ideal. Cada uno tiene sus prioridades y cuando hablas en términos de ciberseguridad, en una empresa a lo mejor que está interesada en tener un seguro de ciberseguridad, es diferente los intereses que puede tener un financiero que la persona de legal, que el propio responsable de sistemas o CIO, ¿no? La cúpula directiva tiene una responsabilidad ante este riesgo. Es una de las grandes diferencias en el mundo asegurador. O sea, hoy en día realmente la cúpula directiva ya tiene que tener un compromiso de abordar lo que es el riesgo cibernético y la postura de su empresa en la empresa. Y no solo para su propia seguridad, sino porque afecta a terceros, ¿no? A terceros que pueden ser clientes sensibles y ya tenemos legislaciones, no solo la RGPD, por ejemplo, sino otras que ahora están empezando a salir, también del uso de la inteligencia artificial o de infraestructura crítica o de entidades importantes, en los que ya tienes una serie de aspectos en los que involucrarte como empresa, ¿vale? Entonces, algo que nos sirve mucho también a veces es realizar un benchmark de empresas de tu mismo sector o características, qué es lo que están contratando, por qué, entender también a nivel de cuantía cómo puede afectar los eventos cibernéticos en temas de fabricación o cadenas hoteleras. No es lo mismo. Hay unos eventos que son transversales y otros muy propios sectoriales. Y a lo mejor también concienciar a la cúpula directiva en estas primeras reuniones del por qué y para qué sirve un seguro es muy importante. Y cuando entiendes que es una responsabilidad compartida y que afecta a todas las unidades del negocio, entonces es cuando se puede llegar a trabajar de forma conjunta. Obvio, vas a trabajar a lo mejor escenarios de transferencia al mercado asegurador en diferentes escenarios económicos y vamos a intentar diseñar, al menos así lo trabajamos desde Rivesa Lat, una estrategia buena en la que sea tanto óptima a nivel financiero como también eso que a ti te puede dar de valor añadido, no solo en la respuesta de especialistas en una gestión de crisis, sino, por ejemplo, hoy en día también encontramos muchas propuestas aseguradoras que de forma gratuita dispensan a las empresas de servicios de consultoría, de monitorización de ciberseguridad, de cuantificación de riesgo, etcétera. Y entonces todo ese conjunto en diferentes escenarios y propuestas aseguradoras puede ser un abanico de productos en el que se pueda adaptar a las necesidades de los clientes. Y ahí hay una optimización financiera, ¿no? Entonces, claro, variará mucho en qué postura nos encontramos cada empresa, indistintamente de su tamaño, con estas propuestas aseguradoras. Aquello que le puede funcionar mejor a una, igual no es lo mejor que le puede funcionar a otra, ¿no? No, entendidísimo, clarísimo. Y justo sobre el mercado asegurador te quería preguntar, o sea, por un lado tienes la relación con tu cliente, ¿no? Que bueno, de a poco le vas introduciendo estas temáticas, está interesado no solamente en mitigarlo, sino que también en cubrirse ante eventuales casos y dice, ok, avancemos. Vas al mercado asegurador hoy comparado con lo que era hace 5 años, evolucionó mucho. ¿Qué tipo de nuevas propuestas estás viendo? ¿Hay nuevos actores? Cuéntame un poco de la actualidad del mercado asegurador a la hora de hablar de ciberseguros.
Es un tema muy interesante porque en 5 años ha cambiado el escenario del mercado asegurador radicalmente. O sea, cuando yo empecé en lo que es la ciberseguridad, habían muchísimos requisitos, ¿no? Por así decirlo, que tenían que cumplir las empresas. O sea, todos tenían que tener sí o sí el multifactor de autentificación instaurado, todos tenían que tener copias de seguridad trabajadas de diferentes formas, tenían que tener controlado cuál es el dato dentro de sus organizaciones, tenían que tener Endpoint Detect Response, tenían que tener IDS, IPS, bueno, era una lista de bullets infinita. Hoy en día el mercado asegurador está flexible, no tiene nada que ver. O sea, entienden que precisamente lo importante de un cliente es que tenga la intención de protegerse. Obviamente sí que hay unos mínimos y sí que depende de cada asegurador como esa lista de deseos, pero están muchísimo más flexibles en estudiar la postura de ciberseguridad de una empresa de forma integral, ¿vale? No solo en cuanto a qué herramientas tiene de protección inmediata o qué tipo de formaciones están haciendo de cara a los empleados, sino también van más allá, quieren entender cómo ellos, qué procesos tienen en cuanto al acceso de qué tipo de información, cuál es ese volumen. Eso no significa que hagan más o menos preguntas. Obviamente, si tú quieres una póliza de ciberseguridad bien diseñada, mi consejo principal es que des toda la información que tú puedas dar en cuanto a cuáles son tu seguridad tecnológica, tu seguridad física, tus procesos y tus planes, porque al final ese es el dibujo con el que se te va a cuantificar una buena póliza de ciberseguridad y puede ser interesante entonces con ese análisis identificar aquello que no tienes y que algunos aseguradores hoy en día también te pueden proporcionar de forma gratuita o con descuentos especiales o a precios mucho más asequibles que si fueras en directo a cualquier tipo de proveedor tecnológico. Orquestar precisamente este tipo de propuestas creo que es el valor añadido de un broker especialista en materia de ciberseguridad y creo que es muy interesante en el mercado en el que hoy en día nos encontramos porque puedes hacer esa combinación, no solo de cuáles son las coberturas básicas o cuáles son las coberturas adicionales, sino cuáles son, nosotros le llamamos los servicios de pre-breach, que serían antes de que tengas una brecha, los servicios que te están ofreciendo de herramientas tecnológicas o de cuantificación de riesgos o de consultoría que te pueden ofrecer el mercado asegurador. Además, hoy en el mercado, en este mercado tan flexible que nos encontramos, también está cambiando hacia una alta especialización sectorial y nos encontramos también productos que no solo venden una póliza de ciberseguridad estándar, sino que van muy enfocados en función de los diferentes riesgos que puedan despertarse en un mismo sector con productos modulares. Es decir, en una única póliza puedes tener lo que antes tenías de forma separada en una póliza de directivos, en una póliza de responsabilidad civil profesional, en una póliza de ciberseguridad, en una póliza de delitos. Y eso es muy interesante para sectores como, por ejemplo, Insurtechs, como, por ejemplo, instituciones financieras, como, por ejemplo, para las empresas que su core sea la tecnología, proveedores tecnológicos o farma, etcétera. Está clarísimo. Y ahí me venía justo a la mente, ¿no? Que como todo ramo especialista, como es ahora, y sobre todo que ahora está creciendo mucho, no solamente la cantidad de ataques, sino que obviamente la especialización, hay mucha terminología que quizás a un broker que no estaba habituado a este ramo le sea un poco ajena. Quizás le vengan consultas de clientes, pero bueno, no tenga la capacidad incluso de manejar esa conversación en los términos técnicos correctos. Tú has pasado por ese proceso de especialización profesional individual. ¿Qué recomendaciones le darías a un profesional del sector que quiere empezar a dar este camino, que le interesa, que incluso sus propios clientes le están solicitando parte de este tipo de coberturas? ¿Por dónde empezar? O sea, ¿cómo empieza a especializarse? ¿Cómo empieza a entender más esta temática para pararse desde un buen lugar posteriormente a la hora de poder recomendar un producto, de poder recomendar una buena práctica? Bien, Martín, yo te diría que lo primero es formarte bien, ¿no? O sea, de forma autodidacta
abierta, proactiva y aprovecharte también de todo el entorno. Ahora también en estos 5 años hay mucha diferencia en cuanto a materiales que puedes encontrar. Si estás metido dentro de lo que es el mercado asegurador, hay muchos aseguradores, muchas agencias de suscripción que pueden ofrecerte lo que son formaciones. Constantemente se están haciendo webinars para hablar también sobre tendencias. En cuanto al conocimiento de broker, hay escuelas como la Escuela de Seguros, que constantemente también puedes encontrar módulos de ciberseguridad. También a mí algo que me ha sido muy útil en materia de ciberseguridad es formarme como técnica especialista en ciberseguridad en INCIBE. INCIBE está sacando anualmente unas convocatorias para técnicos en ciberseguridad. No tienen nada que ver con los seguros, pero entender las entrañas de qué son estos eventos cibernéticos, cómo se propagan, etcétera, es muy interesante para conectar con esos perfiles luego que te encuentras de clientes, como puede ser un CIO, sistemas, etcétera. Y además porque eso también te va a dar un conocimiento a la hora de leer lo que son los productos aseguradores, si están acorde o no. Entonces, INCIBE anualmente hace estas convocatorias anuales. Yo tuve la suerte de estar en la primera promoción cuando sacaron esta iniciativa, o sea que lo recomiendo seguir y enterarse y apuntarse y les animo a todos a probarlo y a hacerlo. Y luego en lo que es el aspecto asegurador, hoy en día hay másters especializados en el mundo de los seguros, ¿no? Igual que antes eran los tan conocidos MBAs, que están muy bien, ¿no? Pero algo muy aplicado a este nicho es el máster en seguros y gestión de riesgos. Yo en mi caso lo cursé en EALDE, que es una escuela de negocios online de Madrid y es España todo LATAM. Y es algo que lo aconsejo mucho, te da una visión 360, no solo de lo que es el seguro cibernético, sino de otros ramos que pueden estar conectados. Y sobre todo de aquí con lo que me quedo es con las herramientas y la profundidad técnica en cuanto a la cuantificación y modelización de riesgos. Entonces aquí esa visión desde la parte consultora creo que es muy interesante. También, primero, fórmate bien. Segundo, rodéate de buenos partners. Está bien que conozcas a todos los aseguradores, a todas las MGAs, que te estudies las diferencias de lo que son las condiciones, pero al final como broker creo que la esencia es cómo tú sabes negociar todo eso para tu cliente. Pero como partners me refiero más a... Por ejemplo, nosotros en Rivesalat tenemos en el equipo de forma integrada equipos externos especialistas que son firmas legales o proveedores tecnológicos en los que nos ayudan también fuera de lo que es la propuesta aseguradora, ayudar a nuestros clientes en esos gaps que ya identifiquemos o para prepararlos y acompañarlos durante toda la vida en la que tengan esta relación con nosotros, ¿no? Porque esto no va de hacer una póliza y cerrar carpetas, sino de cómo les puedes acompañar durante todo el transcurso. Y tercero, te diría, entiende bien al cliente y edúcalo antes de venderle. Ahí creo que un perfil técnico que sabe explicar la forma, las diferencias, genera confianza a lo que es la organización. Estupendo. Entonces, bueno, repasamos un poco de todo, ¿no? Primero tu trayectoria, luego un poco esta amenaza creciente de los ciberataques, entramos un poco más en detalle de cómo se pueden mitigar, cómo se pueden cubrir y ahora un poco para aquellos profesionales del sector que como tú quieran empezar a especializarse en este ramo, qué tipo de prácticas hay. Sin duda hay un riesgo emergente o creciente enormemente, eso obviamente desde el punto de vista asegurador es una buena oportunidad de cobertura, pero también como decías, ¿no? De mitigación y que creo que eso también es importantísimo. Por más que quizás nada se pueda mitigar al 100%, sí, seguramente si sigue cierta cultura, ciertas prácticas, lo minimizará y eso hará que todos en la cadena de valor estemos mejor. Montse, mil gracias. No sé si quieres dejar algún comentario adicional. No, está todo bien, Martín. Te agradezco de nuevo esta posibilidad de participar en este foro y sobre todo quedo con este mensaje, es una carrera de fondo. El riesgo cibernético es un riesgo disruptivo, es un riesgo que afecta a todas las organizaciones, de hecho es que incluso afecta a las personas físicas, ¿no? Hay una huella digital, entonces ahí es un tema de responsabilidad, cómo lo tomas y cómo lo vas a tomar, ¿no? A partir de ahora. Estupendo. Nos quedamos con ese mensaje entonces. Montse, muchísimas gracias y espero que lo hayan disfrutado también todos. Muchas gracias, un abrazo. Esto fue Historias Aseguradas, donde exploramos el presente y futuro de la distribución de seguros.
Recuerda que publicamos nuevos episodios todos los lunes. Suscríbete en tu plataforma favorita para no perderte ninguna conversación clave del sector.